El atardecer caía sobre el calmo pueblo Paleta del universo 33. Algunos niños, desde el interior de sus hogares, observaban al grupo de oficiales de policía, dirigidos por una oficial Shenny, moverse de forma sigilosa entre las desérticas calles. Los tacones de la oficial se vieron envueltos entre los degastados papeles de Pokémon desaparecidos que se desprendían de los postes de luz. Sin perder más tiempo, ya que la denuncia anónima de sonidos extraños ya llevaba más de una hora, la oficial y sus hombres se colocaron frente a la puerta de la residencia Ketchum. Abriéndola de una patada, Shenny soportó las náuseas al quedar frente al cadáver en descomposición de Delia Ketchum, sentado en una de las sillas de la cocina, con un cuchillo hundido en uno de sus ojos. Shenny y sus hombres subieron las escaleras de aquel oscuro y tétrico hogar, intentando hacer el menor ruido posible, pero al quedar a pocos metros de la puerta cerrada de la habitación de Ash Ketchum, principal sospechoso, un extraño brillo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Creyendo que el chico estaba utilizando algún Pokémon con el movimiento de teletransportación, la oficial corrió hacia el cuarto, adentrándose a una escena de completo horror. El suelo de aquel sitio estaba decorado con los huesos de pequeños Pokémons, mientras una de las mesas del sitio tenía a un agonizante Pipsy con clavos hundidos entre sus alas, que se mantenían extendidas en aquel cubículo de tortura. Dos pequeñas pinzas hacían presión en el espacio vacío que había ahora entre sus costillas y estómago, permitiéndole observar sus órganos expuestos, entre ellos el pequeño corazón que latía cada vez más rápido. Uno de los oficiales, intentando correr la mirada, chocó su codo contra un frasco que se derrumbó frente a sus pies. Un líquido verdoso, que permitía conservar mejor aquel cadáver, ensució parte de los huesos cercanos, al mismo tiempo que el cadáver de la cría de un Kangaskhan dejó entrever otro sinfín de torturas y experimentos retorcidos. La oficial Shenny respiró resignada. Si bien habían resuelto el misterio de los Pokémon desaparecidos, la mujer se preguntaba dónde se encontraba aquel sospechoso, quien segundos atrás había sido transportado entre realidades por medio del nuevo equipo Rocket. Charizard sentía curiosidad por el vínculo telepático entre aquel joven similar a su viejo entrenador, y su Mimikyu. Si bien el Pokémon de fuego contaba con la ventaja de la energía infinita que le daba el estar muerto, la falta de órdenes coherentes de su nuevo entrenador, quien parecía no hablar el idioma humano, a excepción de 2 o 3 palabras, se sumaba a la incertidumbre de su rival, aquel pequeño y siniestro Pokémon con disfraz de Pikachu, quien aceptaba en silencio las órdenes mentales de su entrenador. Una extraña niebla de tonalidades violetas comenzó a rodear a Charizard. Mimikyu, si bien dudaba de que el ataque de pesadilla funcionase con aquel muerto vivo, obedeció a rajatabla a la orden de su entrenador, que tan equivocado no estaba, ya que pese a estar técnicamente despierto, aquel movimiento comenzó a afectar a Charizard, cuya mente comenzó a nublarse con diversos escenarios de cómo su entrenador podría haber muerto cuando el apocalipsis zombie se desató. Los alaridos de furia de Charizard tensaron el cuerpo del resto de variantes y sus Pokémons. Mimikyu, sin perder tiempo, levitó algunos centímetros, quedando a la misma altura del rostro de Charizard, al cual le lanzó uno de sus movimientos de bola sombra. El temible dragón, al perderse la efectividad del movimiento pesadilla, logró empujar la bola sombra con su cola, pero para su sorpresa, así como la de sus rivales, parte de la carne de su cola se desprendió de su cuerpo. La energía negativa de tus bolas sombra parecen ser efectivas contra el virus que mantiene su cuerpo reanimado. Continúa lanzándoselas, le ordenó el Ash siniestro a su Pokémon. Mimikyu comenzó a flotar de un extremo a otro de la plataforma, moviéndose a toda velocidad e intentando confundir a Charizard, al cual, cada pocos movimientos, le lanzaba una de sus bolas sombras. Pero Charizard, dándose cuenta de aquella estrategia, comenzó a destruir las bolas sombra con sus extrañas llamaradas de tonalidades azul blanquecino. Continúa moviéndote, pero deja de lanzarle bolas.
Es posible que el virus zombie le genere una cantidad ilimitada de fuego, por lo que lleva la ventaja. Mimikyu, quiero que utilices el movimiento maldición sobre él. Es la única forma que tenemos de ganar. Si logras que su cuerpo se desintegre por completo antes de que la maldición te haga perder el conocimiento, no necesitarás de mucha energía para acabar con ese estúpido Marowak. Luego de la orden de su entrenador, un fantasmagórico y enorme clavo transparente se formó en la frente de Mimikyu, indicando que la maldición había comenzado para ambos Pokémons. Charizard sintió como un pequeño trozo de su hombro se desprendía de su cuerpo, cayendo al suelo y comenzando a ser consumido por la misma extraña energía de color violeta que rodeaba a aquel espectral Pokémon y su entrenador. El Ash salvaje, tras observar aquello, comenzó a saltar de forma frenética y alegre, ignorando las órdenes de su Marowak de recobrar la postura. Quizás su instinto de entrenador le indica que puedo ganar este combate antes de desaparecer por completo, pensó para sus adentros Charizard mientras comenzaba a volar en círculo sobre la plataforma, intentando darle de lleno con su lanzallamas a Mimikyu. En pocos segundos, Charizard comenzó a perder el equilibrio cuando sus decadentes alas comenzaron a generar grietas en los espacios de sus alas donde su carne se desprendía. De esta forma, el infectado volvió a aterrizar sobre la platier. Los ojos del Ash siniestro se abrieron de par en par al observar cómo la energía negativa consumía parte de la carne putrefacta. Mimikyu, óyeme con atención. Quiero que uses tu Giga Drenado sobre Charizard. ¿Has notado cómo su carne parece ser absorbida por nuestra energía? Creo que la energía que compone al virus puede ser absorbida por Pokémons como tú. Es algo arriesgado, pero debemos intentarlo. Al fin y al cabo, en el peor de los casos, te transformarás en un infectado de ojos verdes como aquel Greninja y tendrás energía infinita. Mimikyu, tras esquivar un mortífero lanzallamas, se negó a obedecer aquella orden. Muy peligroso. Probabilidades de perder el control como infectado y poner tu vida en riesgo, indicó con seriedad el Pokémon. Los dientes del Ash siniestro comenzaron a tensarse, mientras de forma invisible para el resto, se daba una acalorada discusión con su Pokémon. Charizard, tras perder uno de los dedos de su pata izquierda, dejó de atacar de forma desenfrenada y decidió enfocarse en aquel lenguaje físico del extraño Ash que era el entrenador de su rival. La mente de Charizard viajó de regreso a su estadía en el Valle Charizífico y a los duros entrenamientos a los cuales era sometido. Pese a su desventaja inicial, días luego de haberse despedido de Ash, Charizard rápidamente se puso al mismo nivel del resto de Charizards salvajes, aunque Charla, la Charizard de la guardiana Lisa, siempre le llevaba una mayor ventaja. Aunque la fuerza bruta y velocidad de Charizard era superior, Charla terminaba ganando sus combates, ya que el vínculo con su entrenadora había liberado parte de su potencial oculto. El mismo potencial al cual los Charizards salvajes jamás lograrían llegar, y que Charizard tenía a medio camino, ya que gran parte de su vida como Pokémon evolucionado, la había llevado ignorando y despreciando a Ash como entrenador. Pero aquella misma ventaja que Charla tenía sobre el resto, al mismo tiempo era su perdición, puesto que la búsqueda constante de combatir de forma elegante y sin trampas, para contentar el estilo de su entrenadora, le hacía perder ante el juego sucio de Charizard, quien se valía por la regla de vale todo en los combates. Quizás, si Charizard emulaba al extraño Pikachu de lentes que había explotado cerca suyo, y atacaba a aquel Ash, Mimikyu perdería la compostura y sería más fácil eliminarlo al romper el vínculo con su entrenador. Si bien Charizard intentaba no dañar a ninguna de las variantes, ahora que la muerte que había provocado en el primer Ash en caer le hizo entender que su esencia, y la del resto, era la misma que la de su entrenador, el Pokémon entendía que se encontraba en una encrucijada, puesto que, si ganaba el combate, aquel Ash siniestro moriría, y si perdía y Marowak también lo hacía, su nuevo entrenador sería el que perdería la vida. Al demonio, pensó Charizard recuperando su actitud rebelde de antaño.
Sin perder tiempo, Mimikyu se interpuso entre el lanzallamas que aquel Charizard había lanzado hacia su entrenador. Sin tiempo de generar una fuerte barrera, Mimikyu decidió absorber todo el fuego en su organismo. Similar a la llama de una vela moribunda, el cuerpo de Mimikyu se zarandeó de un sitio a otro, rodeado de aquel fuego mortal. Notando que la energía que recubría su disfraz pronto se extinguiría, y evitando poner en riesgo a su entrenador, al observar su verdadera esencia, Mimikyu dejó que el fuego rápidamente terminase de consumirlo, desintegrándose en cuestión de segundos. En medio de las pequeñas llamas violetas que flotaban en el aire, el silbido de una nueva y mortífera bala, atravesó a toda velocidad aquel trayecto, quedando a centímetros de la frente de aquel Ash siniestro, quien había logrado detenerla con sus poderes. «Deja que la bala acabe con nosotros», le gritó el eco de su lado bondadoso, quien gracias a los sentimientos de pena y dolor por la muerte de Mimikyu, había recuperado parte del control de su cuerpo. «Cállate», le ordenó su lado maligno. «Ya hemos hecho mucho daño y necesitamos pagar por ello», gritó su lado bondadoso. El recuerdo de los ojos sin vida de Pikachu, Serena, Clemont y Bonnie comenzaron a acosarlo. Si bien Ash no tenía idea de que era aquella energía que lo había poseído durante su viaje en Kalos, sí creía que pudo haber hecho algo más por intentar detener el instinto homicida que aquella maldad pura le incitaba a realizar. Pero Ash comenzó a controlar su instinto homicida, así como la necesidad constante de absorber la esencia de Pokémon fantasmas, cuando ya era demasiado tarde. Aislándose por cuenta propia para evitar ir a más inocentes, Ash había llegado a la región de Alola, donde un igual de solitario Mimikyu se había cruzado en su camino, pero a diferencia de otros Pokémon de su tipo, Mimikyu había logrado controlar la energía maligna de Ash, creando un vínculo donde ambos compartían la mitad de esa energía. Tanto sus beneficios, así como sus desventajas. Mimikyu ha muerto. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que vuelvas a perder el control? No te dejaré que mates a otro Pikachu, exclamó su parte bondadosa. El Ash siniestro observó a la distancia al Pikachu que lloraba con amargura frente al cadáver de Osabuot. «Se parece a nuestro Pikachu», murmuró el Ash siniestro, esta vez moviendo sus labios. La energía negativa finalmente cedió y la bala se hundió en su cerebro, dándole la victoria al Ash salvaje, quien aún absorto en su mundo de locura, notó confundido cómo Marowak tomaba su Necro Ball para guardar de regreso a Charizard. El cual permanecía parado frente al cadáver del Ash siniestro, envuelto en sus propios pensamientos. Para sorpresa incluso de Samina y Hechis, el cuerpo de aquel Ash corrupto comenzó a consumirse a sí mismo por medio de la energía negativa, la cual, tras desintegrar el cadáver, se diluyó en el ambiente. El Ash salvaje junto a Marowak notaron cómo su plataforma volvía a descender a tierra firme, uniéndose al grupo de ganadores, compuesto por el Ash Alola, su Greninja zombie, amarillo y Sablos. A pocos metros de ellos, Ash cargaba entre sus brazos el cuerpo de Ashley, aguardando el momento ideal para poder darle un entierro apropiado. Emulándolo, Scrafty y Pikachu hacían lo mismo con los restos de Osabuot y Jolteon. Sablos notó como su entrenador observaba con algo de pena, la última plataforma en pie, donde el Ash del universo en guerra, continuaba asfixiando a su variante novata. «Déjate llevar. Será como dormir y no tendrás que sufrir más», le indicó el Ash postapocalíptico al joven cuyo cuello era rodeado por su antebrazo. Aquel joven Ash, para sorpresa de todos, levantó lentamente su mano, haciéndole una extraña seña a su Charmander, que entre ellos era la señal de que sus presas estaban con la guardia baja y que era el momento ideal para atacar. Una cruel sonrisa se dibujó en el rostro del Ash novato, quien, tomando el bisturí oculto en su bolsillo, el mismo con el cual había sido teletransportado entre universos antes de ser capturado por la oficial Shenny, lo clavó en el cuello del Ash postapocalíptico, quien rápidamente lo liberó de su presión.
Raichu gritó de impotencia por su entrenador, y soltando a Charmander, sintió como este, simulando un beso, hundía sus colmillos entre la boca y las mejillas de Raichu. Creo que no nos podremos divertir mucho con ellos. No perdamos más tiempo, le indicó aquel Ash psicópata a su Charmander, quien rápidamente envolvió el rostro de Raichu con un lanzallamas tan mortífero que solo quedó la calavera del roedor eléctrico una vez el fuego se disipó. Restos de su cerebro derretido, se escapó por la cuenca vacía de sus globos oculares, desparramándose frente a las patas de Charmander. El Ash postapocalíptico, ahogándose en su sangre, notó como su bala mortífera se acercaba hacia él, pero a pocos centímetros, esta fue desintegrada por Charmander. Gracias amigo. Quiero divertirme un rato, le indicó aquel Ash, para acto seguido dar inicio a un baño de sangre, generando todo tipo de cortes profundos en el cuerpo de su víctima. ¿Por qué lo está torturando de esa forma?, tartamudeó horrorizado el Ash de Alola. Ya detente maldito desgraciado, gritó furioso Amarillo. Marowak, por su parte, saltó a espaldas de su Ash, cubriéndole los ojos para que no observara tal acto de sadismo. Pikachu notó como tanto Scrafty, así como Ash, acumulaban ira en sus cuerpos, pero al mismo tiempo intentaban mantener la calma, esto para no atacar a aquel maldito y que Samina los exterminara por interrumpir sus experimentos. Mátame, fue la súplica que se formó de la boca del Ash postapocalíptico. Su agresor pasó uno de sus dedos por las mejillas sangrantes de la moribunda variante, para acto seguido relamerlo. Aburrido de su presa, el Ash psicópata dejó que su Charmander terminara de divertirse, envolviendo el cuerpo de su víctima entre el fuego, que, tras una eterna agonía de varios segundos, le dio una muerte definitiva a aquel Ash, que tras años de guerra había alcanzado la paz absoluta que solo la muerte podía dar. Ash, Pikachu y Scrafty colocaron con suavidad los restos de sus aliados a un costado, para acto seguido unirse a Amarillo y a Ash y Alola, quienes, en estado de alerta, se preparaban para recibir a aquel pequeño psicópata, cuya plataforma comenzaba a descender a tierra firme. No se confíen por el aspecto de su Charmander. Su lanzallamas fue demasiado potente. Estoy casi seguro que tiene un nivel alto de pelea, pero que su entrenador no lo dejó evolucionar para conservar su aspecto inocente con el cual nos estuvo engañando hasta el momento. Ash, al igual que su variante de Alola, asentaron con la cabeza ante la advertencia de Amarillo. La variante psicópata, tras quedar en tierra firme, dio unos pasos cerca al grupo de Ash y Amarillo. Ash se preparó para propinarle una golpiza, pero sintió la mano de Amarillo sujetarlo del antebrazo, indicándole que no arriesgara su vida en vano. El Ash psicópata sonrió con malicia y se preparó para abrir su boca, pero antes de emitir palabra alguna, tanto él, así como el resto de variantes, notaron como el suelo bajo sus pies se abría de par en par, cayendo todos a un destino desconocido. Entre un conjunto de demenciales olas, generadas tras la explosión de Isla Faradio, un pequeño bote intentaba abrirse paso, al mismo tiempo que sus navegantes podían observar a pocos kilómetros la tan añorada tierra firme de Bahía Arenisca. Gran parte del agua del océano tenía tonalidades oscuras, esto al ser ennegrecida por la tinta que las hordas de octileris infectados escupían para rodear a sus presas sin ser delatados por el agua cristalina. Otra parte del océano, sobre todo la zona donde aquel bote se balanceaba, era rodeado de todo tipo de luces subacuáticas que podrían generar un brote epiléptico en quien las observara fijamente. Los Lumineons infectados, causantes de aquellas luces, buscaban de esta forma marear a sus presas y que cayeran de la borda. Newton. Snivy. Detrás suyo, gritó Tesla a sus aliados Pokémons. El Pikachu anciano, con gran parte de sus anteojos y bigote chorreando por parte del oleaje que embestía en la embarcación, logró advertirle a tiempo a aquellos dos Pokémon sobre los infectados acuáticos que, aprovechando el impulso de las olas, habían aterrizado dentro del bote.
tras destrozarlos con sus impactruenos y ataques navaja. Tesla le indicó al resto que debían entrar de regreso al interior del bote, esto al notar una enorme ola que se generaba frente a ellos. Axorus fue el último de los Pokémon en regresar a la cabina del bote, esto tras haber aniquilado a la mayor cantidad de infectados posible. Pichu, el único Pokémon en no salir fuera del bote, gritó desde los brazos de su entrenador, señalando unas enormes rocas afiladas que se encontraban a pocos metros de ellos. Todos sosténganse bien firme, indicó Matt Kissinger mientras con todas sus fuerzas intentaba girar la rueda del timón. Snivy, notando cómo Brook solo se sostenía con un brazo, ya que con el otro cargaba a Misty, logró envolverlo a tiempo con uno de sus látigos cepa. Iris por su parte se abrazaba al cuerpo de su atemorizante Axorus. Mientras el bote se preparaba a impactar de lleno con las rocas, Delia Ketchum, con sus brazos rodeando al profesor Oak y a Tracy, se preguntó si aquello finalmente sería todo y si Asha guardaba a por ella en el más allá. La nuca de la mujer golpeó contra una estantería de madera de la cocina del bote, haciéndola perder el conocimiento. La hermosa melodía de las olas rompiendo en la costa de Bahía Arenisca, trajo de regreso a parte del grupo que había perdido el conocimiento. Mark Kissinger abrió lentamente sus ojos, notando los rostros preocupados de Emolga y Tesla, parados a los costados de su cabeza. ¿Dónde están mi padre y abuelo? ¿Qué ocurrió con el resto? Preguntó Mark sobresaltado, al mismo tiempo que hundía sus manos en la arena. Estamos todos bien, pero creo que estamos en problemas, le indicó Tesla, para acto seguido señalar a un grupo de hombres, con ropa de soldado, apuntar con sus ametralladoras a todo el grupo de supervivientes, quienes se encontraban rodeados en un círculo por aquel pelotón. Mark y sus Pokémon fueron escoltados por 4 soldados con sus armas en alto, para que se sentaran con el resto. ¿Qué haremos?, le murmuró Mark a Tesla. Nada. Con sus ametralladoras llevamos la desventaja, le respondió el Pikachu. Gran parte del grupo movió sus cabezas con curiosidad al observar cómo los soldados abrían paso a su superior. El misterioso teniente Black, portador de un duro rostro decorado por un parche negro, quedó frente al grupo de Mark y Tesla. Pero para sorpresa del grupo, las tensas facciones del hombre rápidamente se suavizaron, y este con amabilidad, les preguntó si podían acompañarlo a su campamento, ya que deseaba hacerles algunas preguntas.